¿Te ha pasado que deseas algo con todas tus fuerzas, lo decretas, lo visualizas, lo afirmas, y aún así no llega? Y en lugar de cuestionar la idea, empiezas a cuestionarte a ti. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a entender hoy puede liberarte de una de las trampas más sutiles del desarrollo personal y devolverte paz mental. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo te motivamos, aquí te aterrizamos. Y déjame en los comentarios qué otros temas quieres que toquemos. Ahora sí. No te obsesiones con decretar. Porque no todo está bajo tu control. Y esto puede incomodar. Porque durante años te han vendido la idea de que puedes manifestar absolutamente todo. Que si lo piensas, llega. Que si lo sientes, aparece. Que si lo decretas, se cumple. Pero la realidad es más compleja. Sí, tus pensamientos influyen. Sí, tu energía importa. Sí, tu enfoque cambia resultados. Pero eso no significa que tengas control absoluto. Porque hay variables que no dependen de ti. Personas, tiempos, circunstancias, procesos que no ves. Y aquí es donde muchos se frustran. Porque creen que si algo no llegó, es porque hicieron algo mal. Y no siempre es así. A veces no llega. Porque no es para ti. Y aceptar eso cuesta. Porque el ego no quiere soltar. El ego quiere controlar. Quiere decidir. Quiere imponer su deseo sobre la realidad. Pero la vida no funciona así. Te cuento una pequeña historia. Un niño quería una navaja. La veía brillante, interesante, poderosa. La pedía todos los días. Dámela, la quiero, la necesito. Pero su padre no se la daba. El niño pensaba. No me quiere, no me escucha, no entiende. Pero el padre sí entendía. Sabía que en ese momento no era lo mejor para él. Eso mismo pasa muchas veces contigo. No todo lo que deseas te conviene. Pero como lo quieres, asumes que debería llegar. Y cuando no llega, te frustras. Sin darte cuenta que tal vez te estaban protegiendo. Y aquí es donde tienes que separar algo muy importante. Querer algo no significa que lo necesitas. Desear algo no significa que te conviene. Y obsesionarte con algo no significa que es correcto para ti. Pero el ego no entiende eso. El ego confunde intensidad con verdad. Piensa que porque lo quieres mucho, entonces debe ser para ti. Pero no. Hay cosas que quieres. Porque llenan una idea, una emoción, una carencia. No porque realmente te construyan. Te doy un ejemplo claro. Quieres a una persona. Pero esa persona no es estable, no es clara, no te da paz. Aún así, la deseas. Y dices. Es que la quiero mucho, sé que es para mí. Pero en realidad, lo que sientes es apego. No claridad. Y si eso no se da, te frustras. No porque era correcto, sino porque no obtuviste lo que querías. Y ahí es donde entra el conflicto. Porque empiezas a forzar, a insistir, a decretar más fuerte, a pensar más en eso. Como si intensidad fuera a cambiar la realidad. Pero no funciona así. Otra pequeña historia. Un hombre quería que lloviera. Porque tenía planes importantes. Rezaba, decretaba, insistía. Pero el cielo seguía igual. Se frustraba. Porque sentía que no lo escuchaban. Pero la naturaleza no responde a su deseo. Responde a su propio ciclo. Eso mismo pasa contigo. No todo gira alrededor de lo que quieres. Hay un orden más grande. Que no siempre entiendes. Y eso no es castigo. Es equilibrio. Porque si todo lo que quisieras se cumpliera de inmediato, también recibirías cosas que no estás listo para manejar. Y aquí es donde la ilusión se rompe un poco más.
Porque no es que manifestar esté mal. Es que se malinterpretó. No es control total. Es influencia parcial. Tú puedes dirigir tu enfoque, tus acciones, tu energía. Pero no puedes controlar todo el tablero. Y creer que sí. Te desgasta. Porque te hace pensar que si algo no pasa, es tu culpa. Que no decretaste bien. Que no vibraste alto. Que no creíste lo suficiente. Y eso genera ansiedad. Porque te pone una presión innecesaria. Te hace sentir que tienes que estar todo el tiempo correcto. Para que la vida te responda. Pero la vida no funciona como una máquina de pedidos. No es. Pienso, recibo. Es más complejo. Hay tiempos. Hay procesos. Hay cosas que simplemente no están alineadas contigo. Y aquí viene algo importante. No todo lo que quieres está en tu camino. Y eso no significa que pierdes. Significa que te estás evitando algo que no ves. Te doy un ejemplo muy real. Quieres un trabajo específico. Lo visualizas, lo decretas, te imaginas ahí. Pero no se da. Y te frustra. Meses después, consigues otro. Mucho mejor. Y entiendes que lo que no se dio no era lo mejor. Pero en su momento no lo veías. Otra pequeña fábula. Un pescador tiraba su red al mar y sacaba peces pequeños. Se enojaba porque quería peces grandes. Un día decidió cambiar de lugar y ahí empezó a sacar lo que buscaba. No porque decretó más fuerte, sino porque se movió al lugar correcto. Eso es clave. No todo es insistir. A veces es redirigir. Pero el ego no quiere redirigir. Quiere tener razón. Y cuando el ego quiere tener razón, se aferra. Aunque duela. Aunque no funcione. Aunque claramente no esté fluyendo. Se aferra porque no quiere aceptar que tal vez no es por ahí. Y ahí es donde empiezas a forzar la vida. Insistes en personas que no están disponibles. Persigues oportunidades que no avanzan. Te desgastas tratando de abrir puertas que no ceden. Y todo bajo la idea de, si lo decreto suficiente, va a pasar. Pero no. Hay puertas que no se abren. Porque no son para ti. Y no porque no sea suficiente, sino porque no están alineadas contigo. Pero el ego no quiere escuchar eso. Prefiere pensar que necesita hacer más, en lugar de aceptar que necesita soltar. Te doy un ejemplo muy claro. Estás en una relación que no te da paz. Pero tú dices, voy a manifestar que cambie, que mejore, que funcione. Y te aferras. Pero la otra persona no cambia. Y tú te desgastas. Y mientras más intentas forzar, menos fluye. ¿Por qué? Porque estás intentando controlar algo que no depende de ti. Y eso siempre genera frustración. Otra pequeña historia. Un hombre trataba de empujar un río para que fluyera más rápido. Se cansaba, se frustraba, se enojaba. Pero el río seguía su curso, a su ritmo. Eso mismo pasa contigo. No puedes empujar procesos que tienen su propio tiempo. Y aquí viene algo clave. No todo se trata de insistir. Muchas veces se trata de saber cuándo parar. Y saber cuándo parar no es rendirte. Es madurez. Es entender que no todo depende de tu esfuerzo. Que no todo se resuelve insistiendo más. Que no todo mejora porque tú quieras que mejore. Y eso, libera. Porque dejas de pelear con lo que no controlas. Y empiezas a enfocarte en lo que sí depende de ti. Tu actitud. Tus decisiones. Tu dirección. Pero el ego no quiere eso. El ego quiere control total. Quiere que todo salga como él dice. Cuando él dice. Como él lo imaginó. Y cuando no pasa. Se frustra. Se enoja.
Se desgasta. Y muchas veces se culpa. Es que no lo hice bien. Es que no creí lo suficiente. Es que algo me falta. No. A veces no falta nada. A veces simplemente no era para ti. Te doy un ejemplo cotidiano. Quieres entrar a un lugar, pero no te dejan pasar. Insistes. Intentas. Buscas la manera, pero no se abre. Horas después, te enteras que algo malo pasó ahí. Y entiendes que no entrar fue lo mejor. Pero en el momento, no lo sabías. Y ahí está el punto. No siempre vas a entender en el momento por qué algo no se dio. Pero eso no significa que fue un error. Otra pequeña fábula. Un hombre pedía constantemente ganar dinero rápido. Un día lo logró, pero no estaba preparado. Y lo perdió todo. No porque no pudiera tenerlo, sino porque no estaba listo para sostenerlo. Eso es clave. No todo lo que puedes atraer, puedes mantener. Y la vida también cuida eso. Por eso no todo llega cuando tú quieres. Y aquí es donde entra algo que casi nadie quiere aceptar. El timing importa más de lo que crees. No solo es que quieres, es cuando estás listo. Porque hay cosas que, si llegan antes, te destruyen en lugar de ayudarte. Te doy un ejemplo claro. Quieres mucho dinero. Lo decretas, lo visualizas, lo deseas. Pero si hoy no tienes disciplina, no sabes administrarte, no tienes control emocional, ese dinero no te va a elevar. Te va a desordenar más. Lo vas a gastar mal. Lo vas a perder. O te va a generar más problemas. Y entonces dices, ¿por qué me pasó esto? Porque no estabas listo. Y eso aplica para todo. Relaciones. Oportunidades. Responsabilidades. No todo se trata de quiero. Se trata de puedo sostener. Y aquí viene algo importante. A veces la vida no te está negando algo. Te está preparando para que cuando llegue, no lo pierdas. Pero como no ves ese proceso, te desesperas. Quieres resultados ya. Quieres respuestas ya. Quieres que todo se acomode rápido. Y cuando no pasa, te frustras. Pero la vida no responde a tu urgencia. Responde a tu preparación. Otra pequeña historia. Un joven quería levantar mucho peso en el gimnasio. Desde el primer día, intentaba cargar más de lo que podía. Y se lesionaba. No porque el peso fuera imposible, sino porque no estaba listo. Con el tiempo, entrenando, mejorando, ese mismo peso se volvió manejable. Eso mismo pasa contigo. No es que no puedas tener lo que quieres. Es que tal vez hoy no estás listo para sostenerlo. Y cuando entiendes eso, dejas de desesperarte tanto. Porque ya no ves el no como rechazo. Lo ves como proceso. Ya no todo lo tomas personal. Empiezas a verlo con perspectiva. Y eso te da paz. Porque antes, si algo no se daba, sentías que fallaste. Ahora, si algo no se da, te preguntas, ¿qué me falta aprender? ¿Qué necesito desarrollar? ¿Esto realmente es para mí o solo lo quiero? Y esa diferencia cambia todo. Porque ya no estás reaccionando desde el ego. Estás respondiendo desde conciencia. Te doy un ejemplo claro. Antes querías una relación. Y te aferrabas a la primera opción que te gustaba. Aunque no fuera clara. Aunque no fuera estable. Aunque no te diera paz. Porque querías que funcionara. Ahora no. Ahora puedes decir, sí la quiero, pero no a cualquier costo. Y si no es recíproco, no fuerzas. No porque no puedas, sino porque ya entendiste que no todo lo que quieres es correcto para ti. Y eso es evolución. Otra pequeña fábula.
Un hombre trataba de abrir una puerta cerrada con todas sus fuerzas. Empujaba, insistía, se frustraba. Hasta que alguien le dijo: ¿ya intentaste girar la manija? La puerta no estaba bloqueada. Solo no estaba entendiendo cómo abrirla. Eso mismo pasa muchas veces. No es que tengas que insistir más. Es que tienes que entender mejor. Pero el ego siempre quiere hacer más, en lugar de hacer distinto. Y aquí es donde todo se vuelve más claro. No se trata de dejar de desear. Se trata de dejar de obsesionarte. Porque cuando te obsesionas, pierdes perspectiva. Todo gira alrededor de eso. Tu estado depende de eso. Tu paz depende de eso. Y eso te esclaviza. Porque le estás dando demasiado poder a algo que ni siquiera controlas. Te doy un ejemplo muy cotidiano. ¿Quieres que alguien te responda un mensaje? Y revisas el celular una y otra vez. Piensas en eso. Te imaginas escenarios. Y tu estado cambia, según si responde o no. Y ahí, ya perdiste. No porque no te haya respondido, sino porque entregaste tu estabilidad a algo externo. Eso es lo que hace la obsesión. Te saca de ti. Te pone en modo espera. Te hace depender. Y aquí viene algo importante. Desear es natural. Apegarte es lo que te rompe. Porque el apego no es amor. Es necesidad. Es querer controlar el resultado. Es decir, esto tiene que pasar porque yo lo quiero. Pero la vida no responde a exigencias. Responde a equilibrio. Otra pequeña historia. Un hombre sostenía arena en la mano. Entre más fuerte apretaba, más se le escapaba. Cuando relajó la mano, la arena se quedó. Eso es el apego. Entre más fuerzas, más pierdes. Entre más sueltas, más fluye. Y no porque dejes de querer, sino porque dejas de controlar. Y cuando dejas de controlar, empiezas a fluir mejor. No porque todo salga perfecto, sino porque ya no te rompes cuando no sale como esperabas. Y eso es poder. Porque antes, si algo no pasaba, te caías. Te frustrabas. Te cuestionabas. Ahora no. Ahora puedes decir: ok, esto no se dio. ¿Qué sigue? Sin drama. Sin apego. Sin perderte. Y eso cambia todo. Porque ya no estás atado a un solo resultado. Estás abierto a diferentes caminos. Te doy un ejemplo claro. Antes querías un proyecto específico. Y si no funcionaba, sentías que todo se caía. Ahora entiendes que ese proyecto es solo una opción, no el único camino. Y si no se da, puedes crear otro. Y ahí recuperas el control real. No sobre lo que pasa, sino sobre lo que haces con lo que pasa. Y eso es mucho más valioso. Otra pequeña fábula. Un arquero apuntaba a un blanco, pero había viento. Se frustraba porque la flecha no iba directo. Hasta que entendió que no podía controlar el viento, pero sí podía ajustar su tiro. Y cuando lo hizo, empezó a acertar. Eso mismo pasa contigo. No puedes controlar todo, pero sí puedes adaptarte. Y cuando te adaptas, dejas de pelear con la realidad y empiezas a trabajar con ella. Y ahí es donde todo fluye mejor. Y cuando empiezas a trabajar con la realidad, dejas de vivir en fantasía. Porque una cosa es visualizar, y otra muy distinta es negar lo que está pasando. Y muchos caen en eso. Se repiten frases positivas, pero ignoran señales claras. Dicen: todo va a salir bien, mientras todo indica lo contrario. Y eso no es fe. Es evasión. Porque la verdadera confianza no niega la realidad. La observa y decide cómo actuar. Te doy un ejemplo muy claro.
Estás en un proyecto que no avanza. No hay resultados. No hay crecimiento. No hay señales. Pero tú sigues diciendo: solo tengo que decretar más, creer más. Y sigues. Pero no ajustas. No analizas. No cambias nada. Y ahí es donde te estancas. Porque no estás viendo. Estás insistiendo. Otra pequeña historia. Un hombre manejaba con los ojos cerrados, repitiendo: voy bien, pero no veía el camino. Y claro, terminó chocando. No porque no creyera, sino porque no observó. Eso es clave. No se trata solo de creer. Se trata de ver, de ajustar, de corregir. Porque la vida no es solo intención. También es acción inteligente. Y aquí viene algo importante. No todo lo que deseas merece que lo persigas. Y eso es difícil de aceptar. Porque implica soltar ideas que te habías comprado como tu camino. Pero no todo lo que quieres es lo que necesitas. Y cuando aceptas eso, empiezas a elegir mejor. Ya no desde impulso, sino desde claridad. Ya no te preguntas solo: ¿lo quiero? Ahora te preguntas: ¿me conviene? ¿Me construye? ¿Esto me da paz o me desgasta? Y esas preguntas te cambian el rumbo. Porque ahora no todo lo que te gusta entra en tu vida. Y eso es disciplina emocional. Te doy un ejemplo claro. Antes te gustaba alguien y te lanzaba sin pensar. Aunque hubiera señales de alerta. Aunque no fuera recíproco. Aunque no te diera estabilidad. Ahora no. Ahora puedes decir: sí me gusta, pero no es sano para mí. Y eliges diferente. Y ahí, ganas. No porque obtuviste lo que querías, sino porque evitaste lo que te iba a hacer daño. Y eso es inteligencia. Otra pequeña fábula. Un hombre quería cruzar un río rápido. Vio un puente, pero parecía viejo. Aún así, por prisa, decidió cruzarlo. A mitad del camino, el puente se rompió. No porque el río fuera malo, sino porque eligió mal el camino. Eso mismo pasa contigo. No todo lo que parece oportunidad es correcto para ti. Y aquí es donde todo se alinea. No se trata de decretar más. Se trata de discernir mejor. Porque cuando sabes elegir, dejas de forzar. Y cuando dejas de forzar, empiezas a fluir. Y cuando empiezas a fluir, te das cuenta de algo que antes no entendías. La paz vale más que tener razón. Porque muchas veces no estás peleando por lo correcto. Estás peleando por no soltar. Por no aceptar. Por no cambiar de dirección. Y eso te desgasta. Porque sostener algo que no es para ti siempre cuesta más que soltarlo. Pero el ego no quiere soltar. El ego quiere ganar. Quiere decir: yo tenía razón, esto sí era para mí. Aunque todo indique lo contrario. Y ahí es donde te atoras. Te quedas en situaciones que ya no fluyen. En relaciones que ya no crecen. En ideas que ya no tienen sentido. Solo por no aceptar que necesitas soltar. Te doy un ejemplo muy claro. Estás en algo que ya no te da paz. Pero sigues. Porque ya invertiste tiempo. Porque ya te involucraste. Porque no quieres perder. Pero en realidad, ya estás perdiendo. Pierdes energía. Pierdes claridad. Pierdes tranquilidad. Y todo por no soltar. Otra pequeña historia. Un hombre llevaba una maleta muy pesada. Le preguntaron: ¿por qué no la dejas? Respondió: porque ya la cargué mucho, no la voy a soltar ahora. Y siguió. Cada vez más cansado. Eso es lo que haces cuando no sueltas. Confundes tiempo invertido con valor real. Y aquí viene algo clave.
No porque hayas querido algo por mucho tiempo. Significa que tienes que seguir queriéndolo. Puedes cambiar. Puedes redirigir. Puedes soltar. Y eso no es perder. Es crecer. Y cuando te permites soltar, empiezas a ver algo que antes no notabas. Hay cosas que sí fluyen, pero no las veías, porque estabas enfocado en lo que no se daba. Y eso pasa mucho. Te obsesionas con una puerta cerrada y dejas de ver las que sí están abiertas, porque el ego quiere eso específico. No cualquier cosa, eso. Y mientras no sea eso, nada le parece suficiente. Pero la vida no siempre te da lo que quieres. Te da lo que sí está alineado contigo. Y muchas veces, eso es mejor. Pero no lo ves, porque estás enfocado en lo que perdiste. Te doy un ejemplo claro. Quieres una oportunidad específica. No se da. Te frustras. Pero después aparece otra. Mejor, más clara, más estable. Y entonces entiendes que lo anterior solo era una opción, no el destino. Otra pequeña fábula. Un hombre buscaba oro en un lugar específico. Cavaba y cavaba, sin encontrar nada. Se frustraba, pero no se movía. Un día decidió cambiar de lugar. Y encontró lo que buscaba. No porque insistió más, sino porque se movió mejor. Eso es clave. No todo es insistencia. También es dirección. Y aquí es donde todo se resume. No te obsesiones con decretar. Obsesiónate con entender. Y cuando te enfocas en entender, empiezas a ver la vida con más claridad. Ya no buscas forzar resultados. Buscas alinearte con ellos. Ya no te preguntas solo, ¿cómo hago que esto pase? Ahora te preguntas, ¿esto realmente es para mí? ¿Esto está fluyendo o lo estoy empujando? ¿Esto me da paz o me está drenando? Y esas preguntas te ahorran mucho desgaste, porque te sacan del modo control y te ponen en modo conciencia. Te doy un ejemplo claro. Antes querías que algo funcionara a toda costa, aunque te costara tranquilidad. Ahora puedes decir, si tengo que forzarlo demasiado, probablemente no es por ahí. Y decides distinto. No porque no puedas lograrlo, sino porque ya entendiste que no todo lo que puedes te conviene. Otra pequeña fábula. Un hombre trataba de encajar una pieza en un rompecabezas. No entraba, pero él la forzaba. La presionaba. La giraba. La golpeaba. Hasta que la pieza se rompió. No porque fuera mala, sino porque no era para ese espacio. Eso mismo pasa contigo. No todo encaja en tu vida, aunque tú quieras que encaje. Y forzarlo solo rompe cosas. Por eso no todo se trata de insistir. Muchas veces se trata de reconocer. Y al final, entiendes algo que te da mucha más paz que cualquier decreto. No necesitas controlar todo para que tu vida funcione. Necesitas aprender a confiar y a discernir. Porque sí, puedes crear, puedes influir, puedes moverte. Pero no puedes decidirlo todo. Y aceptar eso no te debilita. Te libera. Te libera de la ansiedad de querer que todo salga como tú dices. Te libera de la frustración de cuando no pasa. Te libera del desgaste de estar empujando la vida. Y te coloca en un lugar mucho más inteligente, donde haces tu parte, pero sueltas el resultado. Donde trabajas en ti, pero no te obsesionas con el cuándo. Donde deseas, pero no te aferras. Porque entiendes algo clave. No todo lo que quieres te va a hacer bien. Y no todo lo que no se dio fue una pérdida. A veces fue protección. A veces fue redirección. A veces fue preparación. Y cuando ves así la vida, dejas de pelear con ella. Empiezas a caminar con ella.
Si este video te hizo sentido, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido como este. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Gracias por quedarte hasta el final. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Qué es eso que has estado intentando forzar y tal vez ya es momento de soltar?